digamos, esta segunda parte siempre es más fácil. En la unidad de familias le va a encantar, es re fácil también, los temas son fáciles. ¿Qué fecha es el segundo parcial, profe? Perdón. Me dijo recién las chicas, 12 de noviembre, ¿no? Sí, Julieta, 12 de noviembre. Así que vayan estudiando. Dante, ¿cómo estás, Dante? Buen día. No dejen todo para el último momento. Jorge, ¿cómo estás, Pereira? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, todos estuvieron conmigo en la clase anterior que estuvimos en la comisión institucional, digamos, ¿no? Donde ahí da clase el doctor Rincón con la doctora Boloski. Bueno. Esperamos unos minutitos y arrancamos. Entonces, la segunda parte sería a partir de negocio jurídico. Después yo les voy a pasar, se los voy a pasar a las chicas, Karina y a Lucía, al grupo, para que ellos se las pasen a ustedes. Hola, buen día, Sabrina, ¿cómo estás? Que hay una serie de preguntas que hace muchos años se le habíamos dado al centro de estudiantes, a lo mejor el centro de estudiantes los tiene todavía, que son las posibles preguntas de esta segunda parte, ¿no? Porque, bueno, hasta el año pasado que había sido todo online, obviamente el cuestionario fue diferente, las preguntas fueron diferentes, pero ahora volvimos otra vez a tomar la presencialidad de los exámenes, así que se mantienen las mismas preguntas. Después yo se los voy a pasar a Karina, a Lucía, para que se los pasen a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí. Ahí me está... Karina justo me está escribiendo que no se puede conectar porque está en Capital, pero yo después le paso a ella el PowerPoint de hoy. Hoy tengo un día, José, me dice Polidori, excelente profe, tengo un día bastante complicadito. Si no se lo llego a pasar hoy, se los paso mañana, Así que no se preocupen que se lo voy a pasar. ¿Qué son las posibles preguntas? Que es lo que tomamos todos los años. Esperen que le voy a contestar a Karina para que se quede tranquila. Bueno, ya le conté ahora a Karina, porque me puso que está en Capital, no llega para conectarse. Así que le dije que si hoy tengo un día complicado, si hoy no se le puedo pasar el PowerPoint, voy a tratar de hacer todo lo posible. Si no, se lo van a pasar mañana y le voy a pasar a ella una serie de preguntas, que son modelos de preguntas que hemos preguntado en todos los cuatrimestres, porque esto es derecho romano, no podemos innovar. Buen día, profe, a ver qué me dice. Conectarme desde mi cuenta. Bueno, no hay problema. No me pude conectar. Perfecto. No podemos innovar, o sea, es lo que damos en clase, lo que yo remarco. Y bueno, todos los años tomamos preguntas más, preguntas menos.
tomamos siempre lo mismo, porque ya le digo, no podemos innovar, salvo que, digamos, bueno, una comparación con el código actual, pero no los queremos complicar, no hacemos esa pregunta. Tomamos derecho romano, porque ya van a tener, digamos, las otras materias, ¿no es cierto? Van a estudiar obligaciones, van a estudiar contrato, van a estudiar familia, van a estudiar sucesiones, con lo cual van a ver el código actual en esas materias. O derecho procesal penal, derecho procesal, derecho penal, o sea, lo van a ver. Así que las preguntas son siempre las mismas, así que con ese cuestionario que yo le voy a pasar, ustedes estudien en base a eso. Más lo que recalcamos en clase, ¿no? Hoy, por ejemplo, es todo contrato, los 4 tipos de contrato, los verbales, los literales, los consensuales, los reales. Obviamente, son 4 temas, a uno le va a tocar los verbales, al otro consensual, al otro real y al otro literales. Que concepto, enumere y explique uno. Encima le vamos a hacer esa salvedad que elijan ustedes uno, con lo cual traten de estudiar siempre 1 o 2 contratos de cada uno. Es fácil, por ejemplo, todo lo que es contrato. Delitos que vimos la fuente, vimos los delitos, son 4. También fuente de las obligaciones, o los delitos como fuente de las obligaciones. Enumere y explique uno. Bueno, eligen uno y lo explican. Cuasidelito, lo mismo, y cuasicontrato, lo mismo. Enumere y explique uno. Ya le estoy dando posibles preguntas. Las obligaciones, lo mismo, el concepto, los elementos, concepto, elementos. Explique. Clasificación de las obligaciones, vimos por el vínculo. Tal vez haya alguna pregunta de eso hasta ahora. Y los de los negocios jurídicos, se pregunta siempre, los elementos esenciales, una pregunta, los elementos naturales, la otra pregunta, elementos accidentales, la otra pregunta, explique cada uno, y la otra pregunta, los vicios de la manifestación de la voluntad, que es error, dolo y violencia. Esas son hasta ahora es eso. Así que bueno, ya le estoy dando todas las posibles preguntas, que es lo que siempre preguntamos. Muy difícil que nos apartemos de eso. Y que es lo que dimos en clase. Así que bueno. Esperamos unos minutitos, 28 somos, conmigo inclusive. No sé si le quieren mandar un mensajito al grupo, que en unos minutitos ya arrancamos. Y 12. Y 12 y 14 más o menos, en 2 minutos arrancamos. Si lo quieren escribir, porque ahí está, porque voy a compartir la pantalla. Igual, si hay alguien que tiene que entrar, como yo voy a estar compartiendo la pantalla, me habilitan los micrófonos, cualquiera de las chicas, y me avisa porque no está Karina hoy. O si hay preguntas en el chat, me avisan. Bueno. 2 minutitos y arrancamos. Bueno, ¿cómo van el resto que los fui recibiendo después? ¿Están estudiando? Ya hoy le di una ayuda bastante de las preguntas. Vayan estudiando, repasando lo del negocio jurídico, la unidad de obligaciones, de las clasificaciones, conceptos, fuentes de las obligaciones, que di la semana pasada, y hoy terminamos con las fuentes que son los contratos, ¿no? Dimos todos delitos, dimos todos cuasidelitos, todos cuasicontratos, y hoy damos los contratos. Y con esto terminamos la fuente de las obligaciones. El viernes, Dios mediante, vamos a ver efectos y fin de las obligaciones, y la semana que viene arrancamos con familia, miércoles, y terminamos el viernes con familia, empiezo ya sucesiones, que nos va a llevar 2 clases, y después repaso y ya el examen. Así que bueno, vamos bien. Bueno, 1 minuto más y arrancamos. No sé si le quieren avisar a los chicos. Sí, profe, yo ahí puse en el grupo, pero... No sé si bueno, buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, Julieta, vos tenés que mantener el 9, o el 10. Lorena, vos tenés que sacarte en esto, no me podés fallar, te tenés que sacar mínimo un 8, Cristian, lo mismo. Yago. Por favor,
más la nota de que le voy a subir un puntito. Pero con no la me nota veo de tan mal, concepto. profe. No, está bien, está bien. No, pero quiero Me que se saqué, saque más notas. me Para saqué un 7 del ustedes. primer parcial. Estoy feliz de la vida. Bueno, entonces sacate un 9 ahora. O te sacas un 8 y yo te subo uno por nota de concepto. Siempre mejor. Siempre tenés que Como apuntar a siempre, para más. arriba. Claro, Obvio. siempre para arriba. No tenés que conformarte con un 7, con un 6 que está perfecto. Siempre para arriba. Bueno. Bueno, bárbaro. Bueno, ya arranco, me está mandando. Bueno, ya arranco entonces. Bueno, me avisan, chicas, porque al no estar Karina, voy a compartir la pantalla. Si escriben, tienen alguna duda, me escriben en el chat y las chicas me avisan. Está Julieta, está Lorena, está Cristian o cualquiera, me escriben y yo dejo de compartir y respondo. Bueno, vamos a hacer así. Presentar ahora una pestaña. Bueno, vamos a arrancar entonces con los contratos. Los contratos. Las fuentes más importantes de las obligaciones tenemos los contratos. Recuerden la definición como habíamos clasificado de Gallo, que nacían de contratos y las obligaciones nacían de contratos y de delitos, ¿se acuerdan? Vimos todos los delitos y ahora vamos a ver los contratos. Contratos. ¿Qué es el contrato? Es el acuerdo de dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria que está reconocida por la ley, ¿no es cierto? Acto jurídico bilateral destinado a crear obligaciones. Acto jurídico bilateral destinado a crear obligaciones. Acá tenemos. Poco a poco en Roma se fueron dando los requisitos para que haya un contrato, ¿no? Si quieren resaltarlo, escribirlo aparte, así se lo amplío un poquito. Primero, para que exista un contrato, obviamente tiene que haber consenso. Consenso, ¿no es cierto? Que ya vimos, para que exista un acto jurídico, tiene que estar la manifestación de la voluntad, ¿no es cierto? El consentimiento entre las partes. Esto ya lo estudiamos. Entonces, consenso, consentimiento entre las partes, destinado a crear obligaciones, que tienen que estar reconocidas por la ley, ¿no? Tiene que tener un nombre propio, tiene que tener un nombre propio, ahora vamos a ver cada tipo de contrato, tiene que tener un nombre propio y que esté protegido por un actio, obviamente. A ver, ¿por qué decimos que tiene que estar protegida por un actio? A ver si alguien lo quiere decir por qué tiene que estar protegida por un actio. Para poder exigir su cumplimiento. Muy bien. Creo que están, dejo de compartir, porque creo que quiere entrar a Matías. Matías, ¿cómo estás? Estamos compartiendo un PowerPoint de los contratos. Muy bien. ¿Por qué tiene que estar protegida por una ley? Porque en caso de incumplimiento del contrato, ¿qué hace la parte que necesita el cumplimiento de ese contrato? ¿A quién recurre, que ya estudiamos, para hacer valer sus derechos? ¿A quién tiene que recurrir? Muy bien, ante el magistrado, porque va a iniciar que una acción por incumplimiento de contrato, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tiene que estar protegido por un actio. Por ende, ya estudiamos, ¿se acuerdan que ya estudiamos? Presentación, ahora voy a presentar otra vez. Contratos, acá. Por ende, tiene que estar protegida por una acción para que puedan recurrir ante el magistrado o ante el juez, según la etapa histórica que se desarrollan estos contratos, para exigir el cumplimiento de la obligación precisamente por incumplimiento del contrato. Muy bien. Recuerden también que en la clasificación de las obligaciones hay obligaciones naturales, y las obligaciones naturales carecían de actio, y habíamos dado los ejemplos, ¿no?
algo que inicie un esclavo o una alienea iuris, carece de, precisamente, es una acción, una obligación natural, carece de activo porque no podemos demandar a un esclavo, ¿no es cierto? Es una obligación natural en ese caso, no se puede exigir. Sí podemos demandar al pater familias, o sea, al dueño de ese esclavo, pero no al esclavo en sí. Entonces, por eso requiere, para que haya un contrato, que esté protegido por un actio, porque en caso de incumplimiento lo ejecuto. Elementos del contrato, personas capaces, ¿no es cierto?, que es lo que estamos diciendo, porque si realiza un contrato, un esclavo, un contrato verbal, y no lo cumple, no se lo puede demandar, porque no es no es capaz, ¿no es cierto?, el esclavo. Consentimiento entre las partes, obviamente, tiene que haber esa manifestación de la voluntad que ya la habíamos estudiado, ¿no?, entre las partes. El objeto, ¿no?, cómo tiene que ser el objeto, que ya estudiamos en los elementos esenciales del negocio jurídico. El objeto tiene que ser lícito, física y jurídicamente posible, Y la forma, cómo debe ser ese contrato, ¿no?, que ya estudiamos como elementos esenciales. Puede ser solemnes o no solemnes, o informales. Clasificación. En relación a su origen, vamos a encontrar contratos de acuerdo al ius civil y al ius gentium, ¿no? Acá va a estar reconocido por el derecho civil, obviamente, y acá por el derecho honorario, por el pretor. Por eso, si no se cumplen, se inicia la acción, ¿no es cierto? Acá ya estudiamos el procedimiento. Si era algo un contrato celebrado entre ciudadanos romanos y extranjeros, o peregrinos, no podía iniciarse de acuerdo al ius civil, al sistema de legislaciones. Se generaba a través del sistema formulario, ¿se acuerdan? Dejo de compartir, me parece que va a entrar. Hola Iri, ¿cómo estás? Estamos desarrollando la unidad de contratos y estoy presentando en pantalla un PowerPoint. Hola, Ahora profe. Voy a ¿Cómo salir estás? por eso tarde, voy a salir de 11:30 a 12 porque tengo una entrevista de trabajo virtual, así que salgo a los 30 minutos y vuelvo a entrar. Perfecto, no hay problema. Dale, Estamos gracias, con los contratos. Genial, gracias. No, por favor. Compartir. Acá está, estamos acá. Bueno, modos de... en cuanto a su origen, estos contratos pueden ser, obviamente, de acuerdo al ius civil o al ius gentium, ¿no? Recuerden que cuando vimos la evolución histórica de las obligaciones, hablamos que esos primeros contratos verbales teníamos la sponsio, que se hacía entre ciudadanos romanos, ¿se acuerda? Y después hacemos un repaso, y la stipulatio entre extranjeros o ciudadanos romanos y extranjeros, ¿no? Pero si había un incumplimiento de contrato, en este caso se aplicará el derecho honorario, el derecho del pretor, y acá de acuerdo al ius civil, con lo cual, si había un incumplimiento de contrato a través de una stipulatio por un peregrino con un ciudadano romano, tenían que iniciar el sistema formulario y no este sistema, por el ius civil, que era el de legislaciones, porque era exclusivamente de los ciudadanos romanos. Recuerden que el ius civil es el derecho de y para los ciudadanos romanos, ¿no? Donde hay un extranjero, tiene que aplicarse el derecho honorario y ahí aparece el pretor. Modo de formación. Verbales, vamos a ver hoy los verbales, los literales, los reales y los consensuales. Hoy vamos a ver todos. Todos los verbales, todos los literales, todos los reales y todos los consensuales. Modo de formación, formales y no formales. Formales, ¿se acuerdan? Cuando están los ritos, las fórmulas, y los no formales cuando no hay nada de eso. Por sus efectos pueden ser unilaterales o sinalagmáticos, que significa bilaterales, perfectos o imperfectos. Por su naturaleza, gratuitos y onerosos, por la relación de dependencia, principales y accesorios, y por su clasificación pueden ser nominados o innominados. Clasificación romana de los contratos. Verbales, ¿no? Verbales, se van a perfeccionar
por el pronunciamiento de palabras solemnes, por eso son verbales. Si ustedes repasan, cuando vimos la unidad de obligaciones, yo les di 3, creo. No, sí, les di 3. Les di el nexum, que era bajo el rito del cobre de la balanza, ahí son formales y solemnes, porque es un rito, el cobre de la balanza, los testigos, el libre pens, el nexum, la esponsio y la stipulatio. Solemne, ¿por qué? Porque hay palabras solemnes, ¿se acuerdan? Prometés tal cosa, promitís, promito, espondés, la esponsio, ¿no? Los verbos. Solemnes. Literales se perfeccionan por medio de la escritura. Reales son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa, ¿no? La traditio, ¿se acuerdan que vimos la traditio, la entrega de la cosa, por la traditio? Consensuales se perfeccionan con el consentimiento, ¿no? Y acá son bilaterales porque hay recíprocas obligaciones. Se basan en la buena fide y la buena fe. ¿Se acuerdan que dijimos que unos principios rectores de los romanos, que es la buena fe y la oralidad en la palabra, ¿no? Porque habíamos dicho, ya explicamos en su momento, que por qué se usaba tanto estos contratos verbales. Porque lo cumplían los romanos, porque entendían que no solamente se comprometían frente a la otra persona, sino frente a los dioses, ¿no? Era como que se comprometían como que era un voto que hacían y tenían que cumplir con ese compromiso. La buena fidei. Contratos formales del antiguo derecho, ¿no? El nexum, que ya lo vimos, cuando vimos, si repasan en un punto, cuando yo desarrollé la evolución histórica de las obligaciones, dije que, y fíjense que en la ley de las 12 tablas, no está el término ni obligatio ni de contrato, está el término nexum, que son las primeras obligaciones. Por eso el término contrato, si ustedes después lo quieren ver en el libro de Alfredo Di Pietro, él dice que en realidad estos no son contratos verbales, no los considera ni siquiera contratos verbales, porque dice que los contratos es un término moderno después de Justiniano. O sea, en realidad el primer término contractus apareció en las institutas de Justiniano. Entonces dice, no son contratos, son primeras obligaciones, ¿no? No lo considera Alfredo Di Pietro como contratos, ¿no? El resto de los autores dicen, son contratos verbales, contratos formales del antiguo derecho. Pero les doy la opinión de este jurista que se llama Alfredo Di Pietro. Nexum deriva del lectere sin ligar, lo cual indica el lazo, atadura que sometía el deudor con respecto al acreedor. Era un negocio solemne, fue un eficaz procedimiento para asegurar o garantizar el procedimiento de las obligaciones asumidas por el deudor. Si no pagaba, u otro no lo hacía por él, al acreedor le asistía el derecho de someter al deudor a las consecuencias del nieto. Acá esto lo explicamos en el procedimiento ejecutivo, cuando vimos el procedimiento civil en Roma. Realizaba con la formalidad del rito per a ex libra, que es el rito del cobre de la balanza en presencia de los 5 testigos. Acá vemos este contrato verbal solemne, porque está el rito, el cobre de la balanza, los 5 testigos, libre pens, deudor y acreedor. Con la ley Poetelia Papiria, que esto ya lo habíamos visto también cuando vimos el procedimiento, quitó la fuerza ejecutiva del nexum, otorgando la libertad a todos los nexi, considerando la obligación como una relación de carácter patrimonial. ¿Se acuerda que a partir de esta ley no se ejecutaba más la persona del deudor, sino al patrimonio? Muy bien. La esponsio, esto ya lo habíamos dado. Juramento verbal, generador de una obligación antecedente al stipulatio. Este juramento había sido procedido al vínculo jurídico en una época en la cual a la religión jugaba un papel considerable en la vida romana, donde el derecho propiamente dicho estaba un poco desarrollado. Por ejemplo, los votos a las divinidades, que lo que dije, ¿no? Ellos consideraban que esta promesa se lo hacían a los dioses, por eso lo cumplían. Promesas de esponsales, los tratados, ¿no? Los romanos, la palabra era un principio rector de ellos, ¿no? La palabra y la buena fe. Las promesas esponsalicias, que ya vamos a ver, la esponsio viene de esas promesas de entre los esponsales, ¿no? Los futuros maridos, los futuros esposos, vienen ahí, ¿no? Promesas de contraer matrimonio. Se hacía a través de un contrato verbal.
Mancipatio. Esto también lo vimos, ¿se acuerdan? Como modo de adquirir el derecho de acuerdo al ius civil, también formal. Acá vemos, dejo de compartir porque entra alguien más, me parece. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Estamos desarrollando la unidad de contratos. Estamos pasando un PowerPoint. Vuelvo otra vez a compartir. Bueno. Mancipatio. Esto ya lo estudiamos como un modo de adquirir el dominio de acuerdo al ius civil. Entonces, es un modo solemne, por excelencia, el ius civil, con innumerables aplicaciones. Se utilizan las formalidades del per ad et libram, modo solemne, por excelencia, de transmitir el dominio spiritum de cosas muebles, debían ser res in comercio, y cosas inmuebles, puntos itálicos. Esto ya lo estudiamos, como modo de adquirir el dominio de acuerdo al ius civil. Modo derivado. En el derecho posclásico, al desaparecer la distinción entre res mancipi y res ne mancipi, pierde la importancia y es reemplazada en la época de Justiniano por la traditio, único modo idóneo de transmitir el dominio. ¿Se acuerdan? La traditio es la entrega de la cosa, a través de la traditio. Esto ya lo estudiamos como modo de adquirir el dominio. Ya fue estudiado. Vamos a los verbales. Tenemos la stipulatio, la dotis dictio, el contrato de stipulatio, la dotis dictio, que es la promesa de dote, porque ya vamos a ver la semana que viene que no hay matrimonio si no hay dote, y la promisio iurata liberti. Promisio iurata liberti. Contratos verbales. Vamos a explicar cada uno. La stipulatio. Esto ya lo había explicado igual en la evolución histórica de las obligaciones, pero volvemos a repetir. Entonces, en la pregunta de examen, a alguno le va a tocar esta pregunta. Contratos verbales, cómo se perfeccionan, explique, nombre, numere, nombren estos tres, con estos tres está bien, y explique. Algunos, si quieren agregar el nexum y la sponsio, bárbaro, se le va a agregar más nota, pero con estos tres está bien. La stipulatio. La estipulación constituyó la obligación verbal de mayor difusión, la más sencilla y ordinaria, que se perfecciona mediante una pregunta que formulaba una persona que debía constituirse en acreedor, estipulador, a la que seguía congruente la respuesta a otra que llegaba a convertirse en deudor. Promisor, obligación contraída por palabras solemnes, una promesa de pago, era la forma más sencilla de hacer nacer una obligación. Era verbal, de derecho estricto, entre presentes. La stipulatio. Requisito de la stipulatio. Era indispensable la presencia de dos partes, obviamente, mínimo para crear una obligación entre dos partes. Presencia de partes, ¿no? Entre ausentes no se podía celebrar la stipulatio, obviamente, porque se tiene que prestar, ¿qué? El consentimiento, la manifestación de la voluntad. Dada su oralidad, porque eran los primeros contratos verbales, estaban incapacitados para realizarlas los que no podían hablar o oír, tampoco los dementes o los infantes. La pregunta y la respuesta se pronunciaba sin interrupción de tiempo en un solo acto. Ya esto lo habíamos dado, ¿se acuerdan? Prometís, le preguntaba, prometís tal cosa, prometo tal otra. Dotis dictio, promesa de dote, un contrato verbal, es una promesa verbal solemne de dote realizada unilateralmente a favor del marido, podía ser realizada por la mujer que se va a casar, por un deudor, o por su padre, o por un ascendiente del paterno, ¿no? Se comprometía a la entrega de cosas muebles o inmuebles. En el derecho posclásico cayó en desuso. Este contrato se podía hacer a través de una escritura. Podía ser este contrato de dotes unilateral porque podía ser, por ejemplo, que el pater familia le decía al marido, ¿no? Al futuro marido, al futuro yerno, ¿no? Porque esto se da en el matrimonio para casarse. Si no había dote, no había matrimonio. Por ejemplo, Ticio, la dote que te daré es de 100.000 sestercios, ¿no? Es un contrato
uno locuente, significa que habla uno solo. Uno elocuente que habla uno solo. Una forma solemne efectuada por una persona. Noticio, la dote que te daré será de 100.000 sestercios. Ahí está, la promesa de dote. Pero lo podía hacer el paterfamilia, lo podía hacer la misma mujer, lo podía hacer un deudor de ella, o un ascendiente paterno, inclusive muchas veces se dice que el padrino de la novia era el que daba la dote, ¿no? Era una suma de dinero para solventar las cargas del matrimonio. No había, podía ser cosas muebles o inmuebles, y recuerden que qué cosas podían ser susceptibles de dotes, que ya lo estudiamos, tiene que ser res in comercio, res in patrimonio, cosas que están en el patrimonio de esa persona que pueden ser transferidos, in comercio, in patrimonio. No puede ser objeto de dote, ¿qué cosa? Extra patrimonium, extra commercium, porque estos bienes van a ingresar al marido de la futura esposa que se va a casar. Muy bien. Promisio iurata liberti, es un juramento por el cual el liberto ya dejó de ser esclavo porque fue manumitido, ¿no? El esclavo manumitido ya dejó de ser esclavo. Mediante una promesa unilateral se obligaba a hacer a su patrono un regalo, donum, o un servicio, o trabajos, en retribución de la manumisión otorgada. Promisio iurata liberti. Gallo dice, único caso en que una obligación se podía contraer por juramento. Se daban dos momentos esta promisio iurata liberti. Se daba como esclavo y amo, y después como liberti y patrono. Promisio iurata liberti. Después tenemos los contratos literales. Como se perfeccionan, dijimos, a través de la escritura. Tenemos el chinografa, singrafae. Dejo de compartir porque entra alguien. Hola Dayana, ¿cómo estás? Estamos explicando la unidad de contrato como fuente de las obligaciones y estoy pasando un PowerPoint y ahora estoy en los contratos literales. Ya di los verbales. Presento. ¿Cómo son los literales? ¿Cómo se perfecciona? Con la escritura. Son estos tres. Chinografa. Era un documento único que quedaba en poder del acreedor y probaba el negocio realizado por las partes. El escrito surge de la propia mano del deudor, donde se reconocía la deuda. Es un instrumento probatorio, era un instrumento probatorio antecedente de los actuales títulos de crédito. Singrafae. Documento que se redactaba en un doble ejemplar y que se suscribían los interesados, cada uno de los cuales conservaba uno de ellos. Carácter constitutivo, pues que se erigía la causa de la obligación, existiera o no de la deuda. Nómina transcripticia. Contrato que nació en Roma de la costumbre de los jefes de familia de registrar en un libro de contabilidad o una cuenta corriente denominado Codex o Tabulae las entradas y las salidas que reflejaban con fidelidad los estados de sus cajas, ¿no? El arca, ¿no? Llevaba la contabilidad del paterfamilia, las entradas y las salidas, ¿no? Llevaba la contabilidad de su familia, de su hogar. Este instrumento no exigía la presencia de partes, porque era algo que él llevaba su propia contabilidad. Estos contratos se caracterizaban por las costumbres que tenía cada paterfamilia de llevar el estado patrimonial en dos libros. Uno era una especie de llamado adversaria, en el cual se llevaba la nómina de todas las entradas y salidas en forma diaria. Entradas y salidas en forma diaria, volcándose luego las anotaciones en forma periódica, en un segundo libro, ¿no? Que se llamaba Codex, cuaderno de lo que entraba y se gastaba. Llevaba el paterfamilia la contabilidad. Estaba dividido en dos columnas, después eso lo pueden ustedes ampliar del libro. Tabula septi, donde se anotaban las entradas, y tabula expensi, donde se anotaban las salidas. Le amplío un poquito, bueno, el chinografa
chinógrafa. Era un documento firmado solamente por el deudor, sellado con su anillo, que quedaba en poder del acreedor, de ahí que se parece a nuestro moderno pagaré. Se parece a nuestro moderno pagaré. El singrafae era un documento extendido en 2 ejemplares, esta es la diferencia, acá son 2 ejemplares, que dan un ejemplar en manos del deudor y del acreedor, firmados por ambos, acreedor y deudor, sellado, quedaba en poder del acreedor y otro en poder del deudor. Bueno, esto ya está. Ahora vamos a los contratos reales. Contratos reales. ¿Cómo se perfeccionan? Con la entrega de la cosa. ¿Cómo se van a perfeccionar? Con la entrega de la cosa. Entonces tenemos el mutuo, el contrato de mutuo, el contrato de comodato, el contrato de depósito, el contrato de la prenda, que ya vimos la prenda, ¿se acuerda? Como un derecho real de garantía. El mutuo. Préstamo de consumo, gratuito, no formal, se trata de cosas fungibles y consumibles, unilateral. Definición. Contrato por el cual una persona mutuante entrega a otro mutuario una cantidad debida de cosas obligándose a este a devolver otras tantas cosas de la misma calidad. Ejemplo. Vino, cereales, aceite, dinero. Vemos que estas que son fungibles y consumibles. Exigía que el mutuante sea propietario, pues se requería la efectiva transferencia de la propiedad de la cosa. Era unilateral, de derecho estricto, real, no formal y gratuito. El comodato. Esto ya habíamos hablado del comodato. Es un préstamo de uso gratuito de cosas no fungibles, no consumibles, puede ser de cosas muebles e inmuebles, de buena fe, dada la amplitud de las facultades después para la apreciación de lo convenido por los contratantes. Es un contrato real en virtud del cual una persona acomodante le entrega a otra acomodataria una cosa para que la use en forma gratuita. Acá es en forma gratuita, debiendo restituirla en el tiempo y modo convenido. A diferencia del mutuo, no implicaba transferencia de propiedad, porque se entregaba la cosa para el uso y goce, nada más. Depósito. Contrato gratuito de buena fe. El contrato en virtud del cual una persona depositante le entrega a otra depositario una cosa mueble, confiándole su guarda y se la devolviera en primer requerimiento. Una obligación principal del depositario era conservar la cosa, entregarla en guarda o custodia de conformidad con su naturaleza. Si se convenía, respondía por dolo o culpa. Lo que no podía era, si es depósito, ¿qué es lo que está confiando acá? Su guarda, ¿no es cierto? Ahora, si usaba ese contrato si violaba este contrato de depósito, y en vez de guardar, porque acá se le está confiando que lo guarde, no que lo cuide, que lo custodia. Ahora, si se viola este contrato de depósito, ¿en qué tipo de furtum estaríamos hablando? Que lo estudiamos la semana pasada. ¿Qué tipo de furtum estaríamos hablando? A ver si se dan cuenta. ¿Vieron que vimos varios tipos? Furtum. Furtum, ¿qué tipo de furtum? El uso ilícito de la cosa del otro y el uso indebido de la cosa del otro. Estaríamos frente a un furtum. El usus. Muy bien, el usus. Estaríamos frente, porque estaría violando el contrato de depósito. Porque imagínense, el depositante le entrega la cosa para que la guarde, la custodia, y el depositario, ¿qué hace? En vez de guardarla, la usa. Entonces, el uso indebido de la cosa del otro está violando y estaría cometiendo un delito de furtum usus. Muy bien. Muy bien. Y responde, obviamente.
Depósito. Contrato por el cual una persona depositante entrega a otro depositar una cosa mueble confiándole su guarda y la devolver en el primer uso, en el primer requerimiento, ¿no? Porque obviamente se lo entrega para que lo guarde, que lo guarde, lo custodia, lo solicita y lo tiene que devolver. Clase de depósito. Esta es una pregunta de examen siempre, ¿eh? Se le pregunta, contrato de depósito, concepto explique clases, y acá están las clases de contrato de depósito. A alguno le va a tocar esta pregunta en el examen. Depósito. Tenemos depósito necesario, bajo una presión de necesidad irresistible, de un naufragio, ruina, incendio, se agrava la responsabilidad del depositario. El depósito irregular, o sea que tiene que elegir una persona bajo estas situaciones, ¿no es cierto? Está en un naufragio, en una ruina, un incendio, entonces tiene que elegir a alguien para que guarde esta cosa, para que no perezca, ¿no? Se llama depósito necesario. Depósito irregular, el dinero solo podía ser objeto de depósito si se entregaba en una bolsa o un cofre cerrado. El secuestro lo hacían conjuntamente varias personas que convenían la restitución, una vez verificadas ciertas condiciones, la finalización de un litigio. Esto se acuerdan que lo habíamos estudiado cuando vimos el procedimiento. Cuando se sometía el objeto que estaba sujeto a la litis, las partes que hacía el pretor, elegía una de las partes, que se quede con la cosa objeto de litis, o un tercero que actuaba de secuestratario. Ese tercero que hacía, guardaba en secuestro la cosa hasta el fin del litigio. Entonces, cuando salía la sentencia que decía la cosa es el dueño o el vencido es uno y el otro es el culpable, digamos, el que tiene que devolver la cosa, este secuestratario, esta tercera persona, tiene que devolver esa cosa que estaba en secuestro. En depósito, en realidad, lo estaba custodiando. Muy bien. También acá me olvidé decirle que en el contrato de comodato, acá, si el comodatario también violare la cosa que fue dada en comodato, haciendo el uso ilícito de la cosa del otro, también está cometiendo un furtum possessionis. El ejemplo es acá, en el contrato de comodato. Si el comodatario, en vez de altera el destino económico de la cosa, ¿no es cierto? O sea, le entrega la cosa a una casa quinta para que la use en forma gratuita. Pero ¿qué hace el comodatario? Altera el destino económico de la cosa, viola este contrato de comodato y empieza a alquilar la cancha de tenis, cobra un rédito. Alquila la pileta de natación y cobra. Tiene un garage y alquila el garage. ¿Qué está cometiendo? ¿Qué delito? Furtum possessionis, porque está haciendo el uso ilícito de la cosa del otro. Ahí tenemos otro ejemplo de furtum possessionis, violando el contrato de comodato, porque está alterando el destino económico de la cosa. El comodante le entregó al comodatario la casa quinta. Él puede disfrutar de la casa quinta, él puede disfrutar de la pileta, del garage, puede disfrutar de la cancha de tenis, él con su familia. Ahora, si pone un cartelito, alquilo la pileta, alquilo el garage, alquilo la cancha de tenis y cobro un rédito, está cometiendo el delito furtum possessionis, porque está haciendo el uso ilícito de la cosa del otro. Muy bien. Tenemos los dos ejemplos. Y acá comete el furtum usus, si usa esa cosa. Bueno, depósito. Entonces tenemos las tres clases de depósitos. Que es importante porque esto siempre se toma en el examen. Concepto de depósito, clases. Vuelvo a repetir. Depósito necesario. Lo vuelvo a repetir porque cuando yo repito, lo anotan porque esto a alguien le va a tocar esta pregunta. Es el depósito que se realiza en caso de un tumulto, un naufragio, un incendio, ¿no? Otra cosa semejante,
donde el depositante obra bajo esas circunstancias y la necesidad, ¿no es cierto?, de modo de que no puede escoger al depositario, porque sus objetos están expuestos a un riesgo eminente y le confía el primero que se encuentra. Por eso se llama depósito necesario o miserable, si acá lo quieren agregar. Necesario o miserable, porque tiene que encontrar a alguien que está bajo presión, bajo esta situación de ruina, naufragio, incendio. Entonces no puede elegir, no tiene el tiempo para elegir a ver a alguien, un amigo, alguien conocido. No, tiene que tomar una decisión porque está bajo esta circunstancia, bajo esta presión, entonces confía el primero que encuentra. Depósito necesario o miserable. Después tenemos el irregular, no es el depósito bancario, como tiene por objeto una suma de dinero, que obviamente que no era una cosa individualizada, porque el depositario podía consumirla y podía obligarle a pagar inclusive los intereses mediante un simple pacto. Por eso generalmente es una suma de dinero. Lo consume, bueno, pero después lo devuelve. Depósito irregular. Y el secuestro, como dijimos recién, es el depósito en manos de un tercero, de una cosa mueble o de un mueble, una persona sobre la que hay una contienda o entre varias personas, entonces se le nombra a una tercera persona que se llama secuestrer, y se le confía la posesión a esta tercera persona para que lo guarde, lo custodie, no a los litigantes, salvo que el pretor quiera que quede en manos de uno de los litigantes, pero si no, elige esta tercera persona que se llama secuestre y lo cuida. Cuando termina el litigio, lo devuelve a la persona que el juez le dio, digamos, favorable el juicio, ¿no? Bueno, ahora tenemos el otro contrato, que es el de prenda, que esto ya lo estudiamos, este contrato de prenda. ¿Se acuerda cuando vimos derechos reales de garantía? Dijimos que la prenda era el pignus, ¿no? Es un contrato en virtud del cual una persona pignorante entrega a otra pignorataria la posesión de una cosa corporal para garantizar la deuda, propia o ajena, con la obligación de quien la recibía de conservarla y restituirla cuando el crédito hubiese sido satisfecho, ¿no? Es un contrato real de garantía. Se satisface la deuda, y entregamos esa prenda, la restituimos. El pignoratario respondía por la conservación del bien prendado y, extinguido el crédito garantizado, debía restituirla. Por ejemplo, habíamos dicho objetos de prenda, ¿se acuerdan? En su momento los esclavos, que dijimos que eran de mucha utilidad, objeto de prenda, se le entregaba un esclavo, los artículos de labranza, las resmancipi, el arado, la yunta, los bueyes, eran objeto de prenda, el fundo itálico, eran cosas, objetos de prenda. Obviamente, ¿qué cosas podían ser prendadas? Res in comercio, res in patrimonio. No puedo dar en prenda algo que está fuera del comercio y extra patrimonio. O sea, no podemos dejar en prenda cosas que pertenecen a las divinidades o al fisco. Ven que los temas están relacionados. Cosas que están en el comercio, o sea, res in patrimonio, res in comercio. La palabra pignus sirve tanto para designar la garantía prestada al deudor, como la cosa misma que constituye dicha garantía. Y ya pasamos a los contratos consensuales. Cómo se perfecciona con el consenso, con el consentimiento. Estos ya son un poquito más largos, estos contratos, ¿no? Pero recuerden que siempre tienen que estudiar el concepto, ¿no?, de cada contrato. Cómo se perfecciona, enumere y explique uno. Así que traten de explicar siempre, estudiarse bien uno, que puede ser el contrato compra-venta, puede ser el contrato de mandato, sociedad mandato. Acá yo lo expliqué cuando expliqué el otro día la gestión de negocio. ¿Se acuerdan que es un cuasi contrato? La otra cara de la moneda, ¿cuál va a ser? El contrato de mandato. Entonces, también hay una pregunta que siempre la hacíamos, que es gestión de negocio, su diferencia con el contrato de mandato.
ahí está, que la gestión de negocio era un cuasi contrato y el mandato es un contrato entre mandante y mandatario. ¿Se acuerda que habíamos dicho que la gestión de negocio el gestor actuaba solo, sin mandato, per se, por sí mismo? No había un contrato. Por eso se llamaba cuasi contrato. Pero entre el gestor y el negocio, el dueño del negocio, se generaban obligaciones entre ellos y por ende acciones. Pueden elegir siempre uno, traten de elegir uno o dos, mejor, enumeren y explique uno. Arrancamos con la compraventa. ¿Cómo se perfecciona? Con el consenso. Entonces, es un contrato por medio del cual la compraventa una persona llamada vendedor se obliga a transmitir la posesión de una cosa, le estoy dando, asegurando su pacífico goce a otra llamada comprador, emptor se llama. El que vende, venditor, y el comprador se llama emptor. Se compromete a abonar un precio consistente en una suma de dinero. En la actualidad se entrega la propiedad de la cosa, ¿no? Es bilateral o silagmático perfecto, pues engendraba obligaciones recíprocas para ambas partes, oneroso y de buena fe, ¿no? Es decir, dos personas, emptio el comprador y venditio el vendedor. Tiene que ser oneroso porque siempre tiene que haber dinero de por medio, Es decir, el comprador y el vendedor. Tiene que mediar entre ellos dinero. Si no, estaríamos frente a ¿qué? Si yo entrego una cosa y el otro la recibe y no hay dinero de por medio. ¿Frente a qué estaríamos? Una donación. Muy bien. Una donación. Estaríamos frente a una donación, porque es la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Si hay dinero, es compraventa. Y si no hay dinero, es una donación. Muy bien. Perfecto. Se entendió entonces. Entonces, definición de compraventa. Elemento esencial de la compraventa, el consentimiento, es lo que estamos hablando. Por eso se perfecciona con el consenso, ¿no? Tiene que haber esa manifestación entre las partes, comprador y vendedor. Para que se pueda dar la compraventa es necesario el consentimiento del precio y de la cosa, porque tiene que entregar la suma y la otra parte entrega la cosa, mueble o inmueble, ¿no? Siempre, obviamente, de qué tipo de cosas se tratan, ¿no? Vuelvo a repetir, tiene que ser que estén dentro del comercio y cosas corporales. Pueden ser incorporales también. Bueno, entonces, debe ser libremente expresado y carecer de vicios como el dolo, el error y la violencia. Obviamente, como es un negocio jurídico, porque es un acto jurídico, tiene que carecer de los vicios de la manifestación de la voluntad. Tiene que carecer esta compraventa de dolo, error y violencia. No tiene que estar viciado este consentimiento. El precio debe ser verdadero, no simulado, porque si no sería una donación, acá está, ¿no? Si no hay precio, si no hay dinero, tiene que ser verdadero y cierto. Verdadero y cierto, es decir, debe estar determinado. Si no, estamos frente a una donación. Cosas que pueden ser compradas y vendidas, todos aquellos que pueden ser susceptibles de un precio, cosas que estén en el comercio, cosas muebles, inmuebles, cosas corporales, actuales y futuras, como ser una cosecha, ¿no? Una cosecha, algo que se va a cosechar de acá a un mes, a 2 meses. Cosas determinadas e indeterminadas, tinajas de vino, de una bodega. Recordar las garantías, que son los vicios redivitorios y los vicios redivitorios y la garantía, los vicios ocultos y la garantía de evicción. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que en realidad el doctor Costa dice que estos elementos naturales del negocio jurídico, que son los vicios ocultos que tiene la cosa y la garantía de evicción, como elementos naturales del negocio jurídico, el doctor Costa en su libro dice que en realidad no son, y para los romanos, no hablan los romanos de los elementos naturales, sino que son elementos del contrato de compraventa, porque estos vicios ocultos están en la cosa. ¿Y dónde están? En un contrato de compraventa.
Por eso el doctor Costa hace esta distinción y dice, en realidad, los elementos naturales forman parte y son elementos del contrato de compra-venta, porque ahí está el vicio oculto y la garantía de evicción, en un contrato de compra-venta. Muy bien. Esto ya lo explicamos como elementos naturales del negocio jurídico, el vicio oculto de la cosa y la garantía de evicción. Pactos agregados. Es importante tener presente que en la compraventa podían agregarse algunos pactos que tenían el efecto de modificar las consecuencias jurídicas del contrato. Tenemos el pacto comisorio, por el cual el vendedor tiene derecho a declarar resuelto el contrato y exigir la restitución de la cosa con su fruto y acrecentamiento si el comprador dejaba de pagar el precio dentro de los términos o plazo convenido. Podía tener este pacto, podían estar dentro de este contrato. Después tenemos in dium adiectium, la venta podía quedar suspendida a que dentro del determinado plazo no aparezca otro interesado ofreciendo pagar un precio mayor o mejores condiciones del pago o solvencia de subastas. Pactum displacendi, el comprador puede quedarse con la cosa hasta cierto tiempo y si no le agrada la operación se reserva el derecho de devolverla. Es una venta a prueba. Pactum de retromendo, el vendedor se puede reservar el derecho de rescatar la cosa, devolviéndole al comprador el precio y otros gastos que hubiese demandado la conservación de ella, pacto de retrocompra se llama. Estos son los pactos que tienen la compra-venta, ¿no? Pueden estar o no, son pactos que se agregan a un contrato, como el vicio redivitorio y la garantía de evicción, puede estar dentro del contrato también, ¿no? O las partes eligen sacarlos. Después tenemos el contrato de locación, ¿no? Locación o arrendamiento, lo que nosotros llamamos alquiler, hoy, el contrato de arrendamiento, el contrato de alquiler. Es un contrato consensual, obviamente, por el cual una de las partes, locador, arrendador, coloca en manos de otra, locatario o arrendatario, ya sea una cosa, puede ser un trabajo o un servicio, mediante una cierta finalidad a cambio de un precio fijado y determinado por las partes. Es un contrato consensual, porque siempre va a haber dos partes, sinalagmático perfecto, por el cual una de las partes se obliga a pagar a la otra un precio, y ella, en cambio, a suministrar el uso y disfrute temporal de una cosa, o prestar determinados servicios, o llevar a cabo una obra. Creo que no expliqué la primera parte cuando hablamos por sus efectos, que podía ser, porque acá habla de sinalagmático perfecto, esto no lo expliqué. Cuando hicimos la clasificación al principio de los contratos, según el objeto, derecho civil y del urgentium, en cuanto a la facultad de apreciación, que puede ser de derecho estricto o buena fide, pues dijimos por sus efectos que pueden ser unilaterales o bilaterales, ¿no? O sinalagmáticos. Sinalagmáticos o bilaterales. Acá lo agrego porque como acá dice sinalagmático, voy a explicar esto. Agreguen esto que yo no lo expliqué antes. Por sus efectos, entonces, los contratos podían ser unilaterales, como el caso de la doticitio, dijimos, que es uno elocuente porque habla uno solo. Por ejemplo, el contrato de dote, que podía ser hecho por una persona, que puede ser, bueno, la misma futura esposa, el padrino, el pater, un tercero. Por ejemplo, que dice, Ticio, la dote que te daré de tantos sestercios. Es unilateral porque habla uno solo. En realidad es una fórmula, ¿no? Puede ser sinalagmático o bilaterales, imperfectos o perfectos. Perfectos es cuando se obligan ambas partes. Sinalagmáticos perfectos, ambas partes. Imperfectos es para el deudor y eventualmente para la otra parte. Cuando el que tiene que cumplir es el deudor y eventualmente la otra parte. Por eso se llama sinalagmático perfecto cuando están obligados ambas partes. E imperfecto cuando es el que tiene que cumplir el deudor y eventualmente la otra parte. Hola Iván, ¿cómo estás? Estamos desarrollando los contratos, la unidad de contratos, vimos todos los contratos, bueno, conceptos, las clasificaciones, los elementos,
los contratos verbales, los contratos literales, los reales, y ahora estamos con los consensuales. Profe, perdón, una pregunta. Sí. Espera que ahí va. Entraste al otro link. ¿Con quién estuviste? ¿Con qué link estuviste? Entró en otro. ¿A dónde estuviste? Dice que entró en otro lado. Con la letra M y P. Bueno. Y están dando el mismo tema, ¿no? Escribime o... Perfecto. ¿Hasta dónde vieron en el otro lado? Escribime o habla con el micrófono, no sé. Iván, estamos hablando de los contratos. Bueno, listo, no hay problema. No hay problema. Bueno, sí, ¿quién me quería hacer una pregunta? Sí, profe, perdón. ¿Podría repetir? Sí. ¿Podría repetir sinalagmáticos perfecto e imperfecto? Me quedé ahí. Sí, perfecto. Entonces, por sus efectos, dijimos que podían ser unilaterales, que ya está, o sea, lo expliqué, que engendran obligaciones para una sola parte, es decir, para el deudor, ¿no es cierto? Y tenemos los silagmáticos o bilaterales, que podían ser imperfectos y perfectos. Los perfectos crean obligaciones para ambas partes, que es lo que estaba dando recién ahora, ¿no? En el caso de la locación. Imperfectos, silagmáticos o bilaterales imperfectos, crean obligaciones para el deudor y eventualmente para la otra parte. Por eso son imperfectos, pero son bilaterales. Bueno, ahora voy otra vez a compartir la pantalla, que está acá, silagmático perfecto. Acá está, porque como no lo había explicado, lo quise explicar. Entonces, si son perfectos, generan obligaciones para ambas partes. Muy bien. Es un contrato consensual silagmático perfecto por el cual una de las partes se obliga a pagar la auto a un precio y ella, en cambio, a suministrar el uso, disfrute temporal de una cosa o prestar determinados servicios o llevar a cabo una obra. Por eso hay tres tipos de locación: de cosa, de obra y de servicio. De cosa, de obra y de servicio. Acá tenemos locatio conductio rei. Cosa. Locatio conductio rei. Sobre la cosa. La locación sobre la cosa. Entonces, el locador cede al locatario el uso de una cosa inmueble, esclavo u otra cosa mueble, cualquiera, obligándose al arrendatario o locatario a pagar un precio por dicho uso de la cosa, ¿no? Obviamente, sobre una cosa, que puede ser una cosa mueble o inmueble, y paga un precio, sobre una cosa. Locatio conductio operis. El conductor, locatario o arrendatario, se compromete a realizar una determinada obra, ¿no? Hacer una estatua, por ejemplo, a construir una casa, confeccionar un vestido, obligándose al locador a pagar un precio por dicha obra. Por dicha obra. Se llama así. Contrato de locación de obra. Y después tenemos la locatio conductio operarum. En este supuesto, la locación consistía en poner a disposición de otro los propios servicios durante un cierto tiempo, a cambio de una remuneración en dinero. Locación de servicio. La obligación del locatario consistía en el pago de un precio pautado. Locación de servicio, por ejemplo, hoy, ¿qué sería? Hacer un tratamiento con un odontólogo, ¿no es cierto? Está prestando un servicio, haciendo un arreglo que se le coloca, que tiene para varios, un tratamiento conducto que lleva varios momentos, ¿no es cierto? No se hace en un día ni en una hora. Entonces, se le paga por esos servicios al odontólogo, por ejemplo. Bueno, en los tres casos hay un precio, hay que pagar una suma de dinero.
Obligaciones del locador. Locador. Debe entregar la tenencia de la cosa para que el locatario pueda usarla y disfrutarla. La cosa debe ser entregada en condiciones que pueda ser utilizada, teniendo en cuenta las características de ella. Por ello, el locador responde por los vicios que pueda tener la cosa. Por ejemplo, tinajas rajadas, también por la evicción, ¿no? Por ejemplo, si yo entrego una casa que es un inmueble para el alquiler, obviamente tiene que estar en condiciones, ¿eh? Y cuando firma el contrato, que funcionen las cloacas, que funcionen las canillas, que no se llueva el techo, que funcione todo, ¿no es cierto? Porque ese contrato está establecido que está en condiciones para usar esa cosa. Ahora, si yo coloco que está todo en orden y encuentro que me pierde agua por todos lados, el techo me llueve, entonces, bueno, ahí encontramos la evicción, ¿no? Los vicios ocultos que tienen esa cosa. Y obviamente tiene que responder. Debe hacer las reparaciones necesarias para esa cosa, ¿no es cierto? Obligación al locatario. Pagar el alquiler por la cosa arrendada, excepto el uso o disfrute que queden suspendidos por causa de fuerza mayor, una inundación, un terremoto, invasión del enemigo. Debe usar la cosa conforme a la naturaleza, destino según lo convenido en el contrato, por la buena fide, como dijimos, ¿no es cierto? No puede alterar el destino económico de la cosa, ¿no? Responde por dolo, culpa y custodia. Concluido el contrato, está obligado a devolver la cosa tal cual se la entregó. Situación del locatario, mero detentador, no poseedor de la cosa, porque hay un contrato de alquiler, se le está arrendando. O sea que si hay un contrato de alquiler, el locatario reconoce la propiedad del que le está alquilando, ¿no? Muy bien. Ay, me fui. Pasamos al otro contrato de sociedad. Contrato de sociedad es un contrato consensual también, ¿no? Por el cual dos o más personas, socios, se unen aportando ya la totalidad de sus bienes o solo una parte para realizar un fin común, repartiendo las ganancias y soportando las pérdidas. Un contrato de sociedad. En Roma, durante la época clásica, se conocieron varias clases de sociedades. Sociedades por negocios determinados, sociedad de un solo negocio, entre otros. Características: es consensual, dura mientras continúe, es de buena fe, todos los socios están sometidos a las mismas obligaciones, no existe un patrimonio de sociedad, no existen deuda de la sociedad, sino de los socios, no existe la administración de la sociedad, se podía asignar un mandatario, un gestor. Recordemos que en Roma la sociedad no era una persona jurídica, por lo tanto no hay un patrimonio de la sociedad. El contrato de sociedad se extingue con la muerte de uno de los socios, obviamente, ¿no? Mandato. El contrato de mandato es consensual, como dijimos, por el cual una parte llamada mandatario se obliga gratuitamente a realizar uno o varios negocios en favor de la otra parte llamada mante, quedando ambos recíprocamente obligados el uno con el otro a cumplir las prestaciones de acuerdo a lo que ordenó por la buena fide, ¿no? La buena socios. El gestor actúa per se, no hay un contrato. Creo que entró alguien, ¿no? No, profe, se dejó de escuchar por un momento. Ah, bueno. Ahora vuelvo. ¿Acá se escuchó lo que dije de esto, del contrato de mandato? Todo esto. Que la otra cara de la moneda, dijimos, del gestor de negocio, porque por eso es un cuasi contrato. Una pregunta puede ser: contrato de mandato explica su diferencia con la gestión de negocio. La gestión de negocio es un cuasi contrato porque faltaría el consentimiento de una de las partes y porque no hay un contrato. Recuerden que el gestor de negocio actúa solo en el negocio per se, por sí mismo. Nadie le manda
hacer esa gestión, pero al hacerlo, que veo involucrado, generan obligaciones entre las partes, entre el dueño del negocio y el gestor, y si no quiere devolver el aporte del dinero que efectuó o el trámite que hizo la gestión, se generan acciones entre ellos y obviamente estamos frente a un cuasi contrato. Acá el contrato de mandato, obviamente, cesa por decisión unilateral, renuncia de una de las partes, por renuncia de uno, por revocación del mandante, porque ese contrato lo revoca, por vencimiento del plazo, porque lo contrató para tal tiempo, se venció, por 2 años, por ejemplo, por muerte, obviamente, si muere una de las partes, queda sin efecto el contrato. Hola Camila, ¿cómo estás? Estamos desarrollando la unidad de contrato de la fuente de las obligaciones. ¿Todo bien? ¿No se escucha o es mi compu? Dice. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Sigo presentando. Bueno, entonces el contrato de mandato. Con esto ya estaríamos todos, ¿no? Y quedarían los contratos innominados, que no hay PowerPoint, creo, de esto ya, porque termina acá. Sí. Dejo de compartir. Ahí está. Y quedarían entonces los contratos innominados, que ahí lo voy a tener que escribir lo voy a tener que escribir acá en el chat, porque no tengo PowerPoint de esto. Los contratos innominados, que es la permutatio, contratos, hoy me faltó el ayudante. ¿Esa profe sería otra clasificación? Sí. Ok. Sí, nominados. No, nunca los tomamos, pero se los doy por las dudas. Contratos innominados, que son, nunca los tomamos, pero en un final o en un integrador a lo mejor alguien los quiere colocar y a estimatum, precarium, donación con cargo y transactio. Son los contratos innominados. Entonces, permutatio, estimatio, precarium, donación con cargo y transactio. Voy a explicar cada uno, entonces. ¿Cómo podemos definir estos contratos innominados? ¿No? Es aquel que para perfeccionarse necesita de una prestación. Estoy hablando de los contratos innominados. Es aquel, esto van a tener que escribirlo porque no hay PowerPoint de esto. Es aquel que se va a perfeccionar porque necesita de una prestación de cualquiera de las partes, ¿no? Similar a lo que sucede con los contratos reales. Fueron reconocidos en la época de Justiniano, ¿no? Estos contratos fueron reconocidos en la época de Justiniano, ¿no? Que es la permuta, la permutatio, que la permuta, las estimatium, el precarium, la donación con cargo y la transactio. Bueno, vamos a la permutatio. Una de las partes le entrega a la otra la propiedad de una cosa a cambio de una prestación similar, ¿no?, de la parte contraria. Permutatio. Permutatio. Doy para que hagas. Sería
duo ot facia, doy para que hagas. Permutatio, estimatium, facio u os de sería el término, hago para que des. Consiste en que una persona le entrega a otra una cosa estimada en un valor determinado, esta la puede vender incluso a un precio superior y luego de un cierto tiempo que no la vendió, deberá devolverla. Esta es la estimatium. Un tipo de consignación sería. Sí, entrega, claro, sería lo que hoy sería así, porque es la entrega de una cosa, estimada un valor para su venta, si en cierto tiempo no la vendió, debe devolverla, si vendió, paga el valor de lo estimado. Después tenemos el precarium, facio ut facio, significa hago para que hagas, el término en latín. Precarium, dije, sí, es la entrega gratuita de la cosa o a otro para su uso, pudiendo reclamarla cuando lo desee, ¿no? Es la entrega gratuita de una cosa a otra para su uso, pudiendo el primero reclamarla cuando se le plazca. Después tenemos la donación con cargo, alguien dona una cosa imponiéndole al beneficiario un cargo a modo y a favor de él o de un tercero. Donación con cargo, esto es con cargo. Y la transactio, acuerdo de partes para poder, mediante concesiones recíprocas, poner fin a un litigio o evitarlo, ¿no? La transacción, lo que hoy sería una audiencia de conciliación, ¿no es cierto?, extrajudicial o en forma judicial. Se le pone fin entre las partes, acuerdo entre las partes para poder, mediante concesiones, poner fin a un conflicto, a un litigio o evitarlo, ¿no es cierto? Muy bien. Después tenemos los pactos. Esto no lo damos, nunca lo tomamos, pero bueno, los pactos con protección pretoriana, ¿se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? Como medidas, ¿se acuerdan? Extraordinarias del pretor que él tenía, los pactos, habíamos dicho los pactos pretorianos, que se podían, que se designaban, generalmente sirvió para designar aplazamiento de las obligaciones, luego fue convenido en forma agregada en un contrato, ¿no? Tenemos con protección pretoriana, porque lo protege el pretor precisamente a través de acciones, ¿no? O a través de interdictos, ahí media el pretor, y los pactos legítimos, que son, las dos partes acuerdan y confían en un árbitro la decisión sobre un litigio, en una convención previa. Por ejemplo, la institución de la dote, como dijimos, ¿no? En la época de Teodosio II y Valentiniano determinaron que la simple promesa informal de dote otorgaba fuerza obligatoria sin necesidad de la stipulatio, es decir, sin la necesidad de un contrato, ¿no? A través de los pactos, de un pacto, ¿no? La donación, convención entre dos partes por la cual una atribuye a la otra algo en forma gratuita, ¿no? Esto estaba establecido a través de pactos que se llaman legítimos. Estos son los pactos. Pero bueno, lo más importante, se los doy como para ampliar un poquitito, pero lo que se toma en el examen va a ser, repito, en un tema le va a tocar contratos verbales, cómo se perfeccionan, enumere y explique. Los verbales, el otro va a ser literales, cómo se perfecciona, enumeren y explica, y tiene que explicar la chinógrafa, la singrafía y la nómina transcripticia, que se lo di hoy, se lo amplié. Contratos consensuales, cómo se perfeccionan, enumere y explique, tenemos 4, la compraventa, ahí tienen que hablar del precio, cómo tenía que ser cierto, justo, no como debía ser el precio. Obviamente, porque si no hay precio, estamos frente a una donación. La alocación, los 3 tipos de cosa, obra y servicios. La sociedad, contrato social, y el mandato, el contrato de mandato. Después, los reales se perfeccionan por la entrega de la cosa. Tenemos el mutuo, el comodato,
el contrato de depósito, las clases de contrato de depósito que lo expliqué, y el contrato de prenda. Y después los innominados. Permutatio, duo des, doy para que des, aestimatium, precarium, donación con cargo y transactio. Y los pactos que pueden existir con protección pretoriana y los pactos legítimos. Pero eso como para que tengan una idea nada más. Así que bueno, con esto estaríamos, damos por terminada la unidad. Si hay alguna pregunta. Profe, lo de permutatio era doy para que des o doy para que hagas. Doy para que hagas. Genial. Gracias. Du od faciam, doy para que hagas. Pero eso difícilmente que tomemos esto, se lo doy como para que amplíen un poquito nada más. Pero ya las preguntas son esas, ¿no? Son 4 temas, siempre son 4 temas, así que las preguntas se dividen así. A uno le va a tocar los verbales, el otro le va a tocar los reales, al otro le va a tocar los literales y el otro los consensuales. Enumere y explique uno. Traten de estudiar 2. Bien, 2. Traten de compraventa como consensual. Puede ser compraventa y mandato, sociedad. Los reales puede ser depósito, y depósito siempre se pregunta. Si no explica el depósito como dato. Los verbales son 3, los mínimos 3, si quieren agregar el nexum y el asponcio, que yo se los di en la evolución de las obligaciones. Y los literales, chinografa, singrafa y la nómina transcripticia, que también lo expliqué hoy, y se lo amplié un poquito. Esto, bueno, se lo doy, pero nunca lo tomamos. Nunca tomamos los innominados y los pactos, pero se los quise ampliar un poquito más. Así que, bueno, estaríamos dada por terminada la unidad. Y nos vemos, Dios mediante, el día viernes con los efectos de las obligaciones y fin. ¿Alguna pregunta? A ver si alguien me escribió acá algo. Hoy terminamos temprano.